¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Aprende en Casa 3. Y espero que ya estén con todo listo para comenzar con esta sesión de español para sexto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, María. Hola, alumnas y alumnos en casa, y pues espero que se encuentren de la mejor forma posible y que ya estén listos y listas para comenzar nuestra clase de lengua materna de hoy. Así es, a mí me alegra mucho saludarlos a ti y a todos los niños que nos acompañan en casa, Gaby. A mí también, siempre es un placer saber que nos están acompañando. ¿Y ahora con qué tipo de texto vamos a trabajar? ¿Comenzaremos la práctica social del lenguaje número 9? No, María. Esta clase y la de mañana las dedicaremos a repasar y a fortalecer los aprendizajes recientemente construidos a partir del trabajo con las prácticas sociales del lenguaje 6, 7 y 8. Es decir, las dedicadas al manual de juegos de patio, al relato histórico y al cuento adaptado como obra de teatro, respectivamente. Y pues hoy nos toca repasar lo trabajado en las dos primeras y mañana en la tercera. Y supongo que es un buen momento para preguntarte sobre el propósito de esta sesión, ¿no es cierto? Sí, María, es un buen momento y también porque debemos apurarnos. Tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo. Así es, y supongo que a pesar de todo leeremos algún texto literario, ¿cierto? Así es, María, pero despacio, que llevamos prisa. Sí, leeremos un texto literario igual que siempre. Sin embargo, se tratará de un cuento muy, pero muy breve. Te anticipo que el cuento que leeremos es considerado el más pequeño del mundo. En un momento te platico de cuál se trata. Primero explicaré tanto el propósito de la sesión como los materiales que vamos a necesitar. Muy bien, Gaby. Entonces, aceleremos el paso. Bien, el propósito de hoy será, en la primera parte de la clase, reconocer los rasgos esenciales de un manual de juegos. Y en la segunda, reflexionar sobre las principales características de los relatos históricos. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o estudiar otras asignaturas. Úsenlo con libertad y no solo investiguen en torno a las palabras que buscamos aquí. Y ahora sí leeremos el cuento más pequeño del mundo, Gaby. Sí, María. Se titula El dinosaurio. Y su autor es el escritor nacido en Honduras, nacionalizado guatemalteco, Augusto Monterroso, Tito para sus cuates, quien por cierto radicó en México buena parte de su vida. Oye, Gaby, ¿y este cuento qué tan chiquitito es? Mucho, María. De hecho, te propongo que lo leamos y lo releamos, pero te anticipo que en esta ocasión no podremos detenernos a analizarlo y que no se vincula con el tema de la clase. Hoy solo se trata de compartir con las y los niños y contigo una joyita de la literatura escrita en español. Me encanta el goce estético. Niñas y niños, con ustedes el cuento más pequeño del mundo en voz de la maestra Gaby. Muy bien, ¿listos? Pues cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Monterroso Augusto, obras completas y otros cuentos. Tercera edición. México, Joaquín Mortis, 1971, página 77. ¿Ya? Ya, ¿Es María. broma, Gaby? ¿Es broma? ¿Cómo que ya? No, María. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Es en serio? ¿Ese es todo el cuento, Gaby? Pero si la referencia bibliográfica es más grande, mira. Pues sí, es un cuento, María. Desafortunadamente, no nos detendremos ahorita a analizarlo en clase. Sin embargo, tanto las y los niños como tú ya saben analizar textos por medio de preguntas. Además, ya conocen las particularidades fundamentales de esta clase de textos, las cuales están presentes en El dinosaurio de Tito Monterroso. ¿Sí? Así es, María. De hecho, si lo analizan después de clase, podrán percatarse que cumple, entre otras cosas, con la estructura tradicional del cuento, compuesta de planteamiento, nudo y desenlace.
Solo les pido que recuerden que la información no siempre es explícita y que para obtenerla debemos reflexionar sobre lo leído, hacer inferencias, plantear preguntas y sobre todo disfrutar de la lectura. Muy bien. Entonces, analizaré el cuento en casa con mi familia. Creo que también puede gustarles el ejercicio y también se preguntarán si esa es toda la extensión del cuento. Sí, María, es una buena manera de aprender a leer con la acepción que implica comprender y no solo decodificar símbolos. Niñas y niños, les sugiero que por su cuenta hagan ejercicios de análisis como los que hemos realizado en clase, por medio de preguntas. Y así he comenzado a leer en tiempos recientes. Me emociona mucho darme cuenta de que mi comprensión sobre los textos es ahora pues mucho más honda y va más allá de si me gustó o no la historia. Me alegra mucho escuchar eso, María. Y pues ahora llegó el momento de comenzar con nuestro repaso sobre el manual de juegos para patio y luego sobre el relato histórico. Ay, pues disfruté mucho trabajar con estas dos prácticas sociales del lenguaje. La primera me recordó mi infancia y me hizo suspirar, mientras que la segunda me acercó a una de mis principales pasiones en la vida, que es la historia, y me descubrió con mayor claridad a un personaje extraordinario, Panchito Villa. Muy bien, María, te veo muy motivada y pues empecemos entonces con el primer tema. Si lo recuerdas, primero identificamos y reconocimos diversos juegos de patio y los enlistamos con el propósito de elegir uno y de elaborar un manual dirigido a niños más pequeños. Sí, y este ejercicio de memoria me trajo al presente recuerdos preciosos jugando stop, resorte, avión, gato, escondidillas, ponle la cola al burro, encantados, estatuas de marfil, listones y un larguísimo etcétera. Así es, María. Además de todos estos juegos que recordamos, aprendimos a distinguir los juegos de patio de los de mesa y concluimos que los juegos que solemos practicar en la escuela son denominados de patio, o lo que es igual, juegos al aire libre. Sin embargo, también aclaramos que no hay que confundirlos con los deportes. Claro, porque los juegos de patio o al aire libre requieren actividad física, aunque no es indispensable la disciplina. Muy bien. Por otro lado, los juegos de mesa son de esparcimiento y también pueden considerarse juegos mentales porque por lo general exigen reflexión y estrategia. Y también resaltamos algunas de las razones por las que el juego es una de las actividades más importantes de la infancia. Muy bien, María. ¿Cuáles recuerdas? Primero, que nos ayuda a estrechar lazos afectivos. Además, nos enseña a respetar reglas, fomentando así la convivencia y el trabajo en equipo. Y también es beneficioso para aprender a ganar y a perder, lo cual no siempre es sencillo. Y por si fuera poco, estimula nuestra creatividad y nos pone muy alegres y puede contribuir a nuestro fortalecimiento físico y a nuestro desarrollo intelectual. Muy bien, María. Y fíjense que también identificamos la función de los manuales de juegos. Sí, y para ello recordamos las primeras veces en que jugamos un juego y surgen dudas y necesitamos conocer sus reglas y la dinámica y cuáles pueden ser sus variaciones, y así que se vuelve necesario recurrir a un instructivo o debemos pedirle a alguien que nos explique cómo se juega. Así es. Fíjense muy bien que conocer las reglas del juego es indispensable. De hecho, es parte de lo divertido de jugar, pues las reglas son lo que en gran medida le proporcionan identidad al juego mismo. Así es. Y si lo recuerdas, también leímos diversos instructivos para identificar sus características. Incluso leímos instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Claro, ¿cómo podría haber olvidado las instrucciones de Cortázar, quien, por cierto, poco a poco gana terreno en mi lista de escritores favoritos? Pues eso me da mucho gusto saberlo, María, y que tu gusto por la obra de Cortázar ha ido creciendo, como seguramente le estará ocurriendo a muchas alumnas y alumnos en casa. Pero no nos desviemos de nuestro tema principal. María, ¿qué otra particularidad de los instructivos identificamos al leerlos y al analizarlos? Pues aprendimos que los instructivos requieren modos verbales particulares y que por lo general usan el infinitivo o el modo imperativo. Muy
bien. ¿Te acuerdas de las características del infinitivo? Pues recuerdo que los infinitivos no están determinados o no tienen un tiempo verbal, es decir, no están en presente, futuro o pasado. Este tipo de verbo solo expresa la acción sin especificar un tiempo particular. Por ejemplo, dibujar es un verbo en infinitivo, pero dibujó está en pretérito y dibujaré en futuro. Muy bien, María. Los infinitivos son verbos sin tiempo definido y terminan en ar, er o ir. Ahora, María, ¿qué podrías decirme sobre el modo imperativo? Que se emplea para expresar una acción que es una orden y en los manuales de juego se usan para manifestar acciones obligadas en el mismo. Por ejemplo, hacen 2 equipos y hagan 2 equipos. Muy bien, María. Para recordar con mayor precisión la información, vamos a ver unos ejemplos. Y ahí los tenemos en pantalla. Y nos dice, primero tenemos de instrucciones. Y si se fijan, el verbo dice contar en voz alta hasta el número acordado por todos los participantes al estar de frente a una pared y con los ojos tapados. Y en el modo imperativo tenemos instrucciones. Cuenta en voz alta hasta un número acordado por todos los participantes mientras estás de frente a una pared y con los ojos tapados. Entonces, cuando los verbos están en infinitivo, aparecerán en su forma simple y su terminación será ar, er e ir. Y si aparecen en modo imperativo, esto equivale a una orden. Muy bien, María, vayan tomando nota en casa. Otra característica de un manual es que debe contener instrucciones claras, sencillas y precisas. Aún más en el manual que elaboramos, pues su destinatario fueron los y las niñas de primer grado. Sí, por ello trabajamos herramientas para ordenar nuestro texto cuando escribimos un manual o un instructivo y vimos cómo hacer notas y diagramas al escribir. De hecho, elaboramos una secuencia de acciones para crear nuestro manual. Si tienen alguna duda, pueden consultar la página 80 de su libro de texto, donde aparecen algunas sugerencias de formato que incluyen apartados para el título, los materiales y las instrucciones. Y este diagrama nos resultó muy útil para iniciar nuestro manual porque en él debes especificar el tamaño y forma del texto, así como los dibujos, esquemas, diagramas y o fotografías que incluiremos. De eso se trata, de escribir instrucciones de manera secuenciada, es decir, paso a paso, dando ejemplos con ilustraciones y después hacer un diagrama para dar una idea gráfica del orden de nuestra información. Encontramos esta clase de diagramas, por ejemplo, en los instructivos para armar cosas. Además, para la elaboración de nuestro instructivo, aprendimos que deben incluirse palabras que indican orden temporal, como primero, después, mientras, al mismo tiempo, luego, antes y así sucesivamente. Muy bien, María. Y con el mismo propósito podemos emplear numerales y viñetas para expresar secuencias. Las viñetas y los numerales son marcas gráficas que nos ayudan a organizar listados de palabras o textos, como en este caso las instrucciones. Y podemos poner como viñeta prácticamente lo que queramos, desde puntos, estrellas, flechas o cualquier figura. ¡Qué rápido terminamos el repaso sobre el manual de juegos de patio, María! Fue porque recuerdas muy bien el tema. Así es. Entonces ahora ya podemos pasar con mi Doroteíto precioso. Claro que sí, María. Y más bien, repasaremos las principales características del relato histórico que estoy segura también recuerdas. Pues yo ya estoy lista, mi capitana. Y a las órdenes de mi generalísimo don Panchito Villa, como siempre. Muy bien, María. Primero que nada, me parece importante volver a subrayar que trabajamos con relatos históricos desde la perspectiva de la asignatura de lengua materna español y no la de historia. Lo recuerdo muy bien, Gaby. Y los análisis que hicimos nos permitieron percatarnos de que cada relato histórico posee particularidades únicas que los distinguen del resto. Pues tanto quienes los escribimos
como los que los leemos somos sujetos y por lo tanto nuestra visión es siempre subjetiva. Eso se relaciona con lo que explicamos de que se puede hablar, por un lado, del hecho histórico en sí mismo, al cual, por decirlo de algún modo, accedemos mediante la vivencia o la investigación, y por otro, de la perspectiva única que cada quien tiene para vivirlo, interpretarlo y contarlo inevitablemente. Y aunque existan visiones y versiones opuestas de un mismo acontecimiento, no significa que un autor esté mintiendo. Claro, cada quien narra acontecimientos reales del pasado desde su perspectiva y pone atención en cosas en las que no se fijan los otros y las dice de manera diferentes, con sus propias palabras y emociones, pues todos somos personas únicas, pero todos los autores afirman haber sido fieles al momento de escribir sobre lo que atestiguaron o investigaron. Lo cual se relaciona con la función del relato histórico, que, según vimos, es contarles a otras personas ciertos acontecimientos que, pues por su relevancia, el autor considera importante difundir, como la vida de mi generalísimo Villa. Muy bien, Aria. ¿Qué otras particulares del relato histórico recuerdas? Que lo que se relata corresponde a un espacio y tiempo determinados y que describen una sucesión de acontecimientos ordenados cronológicamente. En efecto, el relato histórico está integrado por una sucesión de acontecimientos en los cuales los personajes van sufriendo una transformación, así como las situaciones en las que están envueltos, como en el relato sobre Villa escrito por Nelly Campobello, donde se enfatiza cómo dejó de ser un rebelde bandolero para convertirse en uno de los principales estandartes de la Revolución Mexicana. Por otro lado, ¿te acuerdas, María, si el relato histórico debe seguir alguna estructura particular? Lo recuerdo muy bien. Tanto los análisis que realizamos en clase como la escritura de mi propio relato histórico me permitieron comprobar que, como en otra clase de relatos, el histórico también suele seguir una estructura tradicional, es decir, con introducción, desarrollo y su conclusión. Muy bien. ¿Y recuerdas el lenguaje que suele emplearse en esta clase de textos? Sí, lo más común es que se emplee el lenguaje formal. Así es. Para la escritura de los relatos históricos suele emplearse el lenguaje formal, el cual, como pudimos apreciarlo por medio de todos los relatos que leímos, se distingue por la corrección sintáctica, por cuidar mucho la forma, por emplear un vocabulario preciso y por la ausencia de muletillas, modismos y vulgarismos, excepto en algunas partes de los relatos, como los diálogos directos, en los que, para que resulte más verosímil, sí suele emplearse un lenguaje más informal, cercano al cotidiano. Sí, y a través de los diálogos directos, los personajes se escuchan más naturales, de una forma más cercana a cómo habla la gente del pueblo o en su día a día. Bien, y también estudiamos la relevancia de las relaciones causa y consecuencia en los relatos históricos. Y gracias a uno de los relatos que leímos, vimos, por ejemplo, que algunas de las principales causas por las que la gente se unía a la revolución eran la pobreza, la ignorancia y el deseo de vivir de una mejor manera. Y una de las principales consecuencias de esa pobreza y de esa desigualdad generalizada, pues fue la revolución. Así es, María. Y también estudiamos los conceptos de sucesión y simultaneidad. En realidad los repasamos, porque ya los habíamos estudiado en historia. La sucesión implica que algo va detrás de otra cosa. De hecho, pusimos el ejemplo de la sucesión presidencial de un país, o en otras palabras, del cambio de presidente. Y por otro lado, la simultaneidad se da cuando dos o más cosas ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras los y las niñas en sus casas leen, analizan y escriben relatos históricos, están conociendo las particularidades de esta clase de textos. Y como mencionamos, mientras Villa luchaba predominantemente en el norte del país, Zapata lo hacía en el sur. Muy bien, María. En otras palabras, cuando hay un hecho
que sucede al mismo tiempo que otro se llama simultaneidad. Aquello que provoca que algo suceda se llama causa y su resultado, consecuencia. Así de fácil y sencillo. Muy bien. Ahora, les voy a pedir que miren la siguiente lámina en su pantalla, en la cual podrán recordar cuáles son algunas de las palabras útiles para indicar simultaneidad. Al mismo tiempo, mientras, mientras tanto, al tiempo, a la vez y sucesión. Pongan atención. Utilizamos luego, después, primero, primero que nada, al final. Y pues muy bien, María, te felicito porque hiciste muy bien este repaso y te realizaré 3 últimas preguntas que ya me respondiste en otra clase. A ver, mientras sea sobre este tema está perfecto, Gaby. Pues me apasiona tanto que si lo recuerdas terminé escribiendo sola mi relato sobre Pancho Villa. Así es, María, lo tengo muy presente y el hecho me sigue llenando de satisfacción. Va la primera pregunta, María. ¿Qué es un relato? Pues como lo inferimos gracias a la lectura, un relato es una narración que da a conocer uno o varios hechos. Muy bien, tomen nota en casa. ¿Y qué es un relato histórico? Una narración que da a conocer uno o varios hechos históricos. Así es, María. Y con el deseo de complementar tu respuesta, diré que esta clase de texto es una narración que da a conocer uno o varios hechos que constituyen una historia en sí misma, que está integrada por una sucesión de acontecimientos ordenados cronológicamente, en la cual los personajes van sufriendo una transformación, así como las situaciones en las que están envueltos. Y va la tercera pregunta. ¿Pueden existir distintas versiones de un mismo hecho, María? Pues sí, porque cada autor narra acontecimientos reales del pasado, pero desde su perspectiva, y pone atención en cosas en las que no se fijan los demás y las dice de maneras diferentes, con sus propias palabras y emociones también. Muy bien, María. La objetividad en sentido estricto no existe, pues todo en historia es una reconstrucción y una interpretación de lo sucedido, aun cuando se haya sido testigo de los acontecimientos. Por eso insisto en la recomendación que les he hecho en clases anteriores. Busquen textos que confronten las posturas, es decir, que les muestren distintas perspectivas de aquello sobre lo que investigan y fórmense un juicio propio con base en lo leído. Pues supongo que con esto estamos concluyendo nuestra primera sesión de repaso de la semana, ¿cierto, Gaby? Así es, María. Pues a mí me gustan mucho estas sesiones porque me permiten fortalecer mis aprendizajes. Y esta vez, por ejemplo, estoy afilada como cuchillo de afilador en relación con un manual de juegos de patio y con el relato histórico, dado que identificamos los rasgos esenciales de un manual de juegos y las principales características de los relatos históricos. Muy bien, María. Me alegra escuchar eso. Y mañana repasaremos todo lo relacionado con el trabajo vinculado con la práctica social del lenguaje 8. Adaptar un cuento como obra de teatro. Ay, qué emoción, Gaby. Pues yo quiero que sea mañana. Entonces, yo también. Con eso, hasta mañana, Gaby. Gracias como siempre por esta sesión. Gracias a ti, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Manual de Juegos de Patio y Relato Histórico, repaso de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. A continuación, historia. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea.
Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien, con fuerza. Uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a hablar el compás de una forma que sentamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.